De lo que estamos como iglesia estudiando sobre los fundamentos, las raíces de la iglesia en unos estudios de estudios de predicaciones que hemos estado teniendo en las últimas semanas. Pues hoy me toca a mí. Y este tiene que ver con la línea roja. Si me ayudan con el mapa, por favor, para poderlo apreciar mejor aquí. Vamos a ver la línea del compañerismo. Hayamos visto la línea de la adoración, la línea de el mapa completo, allí lo vemos, la línea azul que es la línea de formación y ahora es la línea roja que es la de compañerismo, la línea de células. Entonces vamos a conocer un poquito acerca cuál es el propósito de la célula. Por eso el tema de hoy se llama el compañerismo de las células de acuerdo a Jesús. Algo así creo que es el mensaje, lo pusimos, ¿sí? De acuerdo a Jesús, porque esa es la manera bíblica, la célula es bíblica y por eso yo quiero que nosotros hoy, cuando salgamos de aquí, salgamos pensando diferente, ¿sí? De acuerdo, tú tenías a lo mejor en tu mente una idea cuando tú escuchabas algo de célula, pero ahora vas a entenderlo mejor. Y Dios ha establecido la iglesia, lo que estamos haciendo ahora mismo, alabando, adorando, ha establecido para que nosotros crezcamos, no para dejarnos en el mismo nivel, no para que nosotros un día lo recibimos a Jesús en nuestro corazón. Él vino a liberarnos, dice la Biblia, del mundo de las tinieblas donde estábamos para trasladarnos a un mundo de libertad, a un reino de luz. En Colosenses 1:13 dice el Señor, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros antes en el mundo estábamos en un mundo obviamente diferente. Estábamos haciendo lo que nosotros pensábamos que era correcto, pero no nos funcionaba, no nos funcionó. Y muchos lo sabemos en el corazón, que no funcionó ese reino de las tinieblas. Por eso, al conocer a Jesús, que nosotros lo recibimos en nuestro corazón, hemos experimentado libertad, hemos experimentado sanidad. Y eso es lo que dice la Biblia, que nos ha trasladado a un mundo, a un reino diferente, a un reino de Dios. Entonces, una vez que nosotros Jesús nos libró, nos salvó, nos sanó, dice la palabra que Él nos establece luego en una iglesia para plantarnos en la fe, para que nosotros podamos construir, para que podamos echar raíces, para que podamos nosotros sacar de lo que está dentro de nosotros lo preciado, lo bueno que Dios tiene en cada uno de nosotros. Entonces, dice la Biblia en Juan 1:12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Porque lo que hace el Señor es que dentro de la iglesia, el Señor no solo nos trae la salvación, la libertad, sino que dentro de la iglesia, el Señor nos trae también identidad. Por eso nosotros ya nos identificamos que somos hijos de Dios. Nosotros ya no somos que andamos en el mundo sin saber para dónde ir, sino que nosotros ya tenemos una identidad y nosotros nos identificamos con Jesús. ¿No les ha pasado que antes ustedes estaban en alguna angustia y no sabían qué hacer en su vida? ¿Sí? No sabían para dónde ir, pero ahora que ya conocen, ustedes saben que ustedes pueden orar, pueden clamar al Padre y el Padre les escucha las oraciones. Entonces, esa es la identidad que ahora nosotros tenemos en Jesús, que somos sus hijos, y Él dice que nos escucha nuestras oraciones. Pero el Señor, una vez que nos libera, nos salva, el Señor dice que nos da una misión que tenemos que cumplir. Él nos da una tarea, por decirlo así. Y esa tarea es la que nosotros vamos a escuchar en esta hora. Porque a lo mejor muchos dicen, sí, yo ya he escuchado, yo ya sé. Pero yo quiero en esta mañana que el Espíritu Santo refresque tu corazón, refresque todo tu ser, para que hoy tomes esas fuerzas como nunca antes hayas tomado y empieces a tomar la posición que tienes en Cristo Jesús. Dice la palabra en Mateo 28, 19, 20, la misión que tenemos es, ustedes vayan y hagan más discípulos míos
en todos los países de la tierra. ¿Dónde quiere el Señor que vayas? En todos los países de la tierra. Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. El Señor lo que quiere es que nosotros aprendamos, y de la misma manera que nosotros aprendemos dentro de la iglesia, nosotros enseñemos a otros. No nos podemos conformar, no nos podemos quedar quietos, porque a veces pensamos que solamente buscamos la sanidad para nosotros y nos quedamos allí. Pero realmente el propósito de Dios es que nosotros alcancemos a otros para que conozcan, a otras personas para que conozcan de Él. Pero como no sabemos la misión o no recordamos, muchas veces no encontramos propósito. Por eso cuando venimos a la iglesia, de pronto nos sentimos que no hay nada, que aburrido, que cansado. No, yo no voy cuando puedo, voy cuando tengo tiempo, porque no hay propósito. Pero cuando tú encuentras tu propósito y sabes para qué Dios te ha llamado, entonces realmente hay algo que te quema por dentro. Tú dices, Señor, yo quiero estar allí, yo quiero que mi vida realmente cambie. Yo no quiero ser el mismo de antes. Entonces, puse unos puntos aquí. Primero, ver cuál es el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito por el cual estamos haciendo aquí? El primero que puse es: en la iglesia adoramos a Dios. Nosotros venimos, adoramos, cantamos, porque eso nos da la satisfacción de nosotros poder agradecerle a Dios, de poder nosotros adorar, porque dice que hemos sido creados para adorar. Entonces nosotros cantamos alabanza, pero no solamente cantamos, sino que también nosotros compartimos a otras personas. De pronto estén personas nuevas que es por primera vez que están aquí. Podemos hablar con ellos, podemos acercarles, podemos enseñarles el amor de Cristo a través de nuestras vidas. Eso es adorar a Dios, compartir a otros del Evangelio. También adoramos al Señor cuando les enseñamos a otras personas. 2. Una vez que nosotros venimos, somos plantados en la iglesia, somos plantados en la fe y para ser discipulados. ¿Qué es el discipulado? El discipulado es donde nosotros aprendemos y enseñamos a otras personas. Eso es discipulado. Yo aprendo y enseño. De lo que el Señor me da o yo recibo es lo que yo voy a enseñar a otra persona. Si antes era difícil para mí perdonar, yo he aprendido a perdonar, es lo que yo voy a enseñar. Si yo no era generoso, yo ahora aprendo que soy generoso, entonces enseño a otro a ser generoso. Entonces la iglesia nos ayuda también en el discipulado, y una vez que nosotros discipulamos, también formamos parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros de la iglesia, o sea, nos identificamos como familia en la fe. O sea, ya no andas por ahí sin saber para dónde vas ni para dónde vienes, sino que tú dices, yo sé a quién pertenezco. O sea, que ya nos volvemos parte del cuerpo de Cristo, nos volvemos miembros de la iglesia. Luego también la iglesia está para servir a otros, porque una vez plantados, una vez que el Señor nos identificamos, lo que hacemos es servir a otras personas. Entonces la iglesia está para ayudar a aquellos que necesitan. También la iglesia atrae personas para Cristo. La Biblia dice en Mateo 10:8, de gracia recibisteis, da de gracias también. Entonces nosotros tenemos un mandato de Dios. De la misma forma que Dios nos ha dado, que ha tenido misericordia, eso quiere decir que ha tenido favor con nosotros, nosotros también vamos a dar a los demás. No nos podemos quedar cruzados de brazos. Porque, ¿qué pasa? El problema es que cuando nos quedamos cruzados de brazos, nos empezamos a agobiar, a cansar, porque no hay propósito. Porque no sabemos para dónde vamos. Pero cuando tú encuentras tu propósito, entonces tú vas a saber y vas a empezar a hacer algo. Y nosotros como iglesia hemos diseñado, yo creo que Dios ha puesto en el corazón de nuestros pastores también en nosotros en nosotros crecer o desempeñar las células.
¿sí? Los grupos pequeños, que muchos de los que están aquí ya saben, de hecho están en algunas células. De pronto algunos no están en célula, pero aquí vas a aprender para los nuevos, para los antiguos y para los que están en veremos. Pero la célula es muy importante para nosotros. Nosotros como iglesia trabajamos en los grupos celulares. Creo que eso nos identifica como iglesia. Yo no sé si las demás iglesias o que yo conozca o ustedes conozcan trabajen así, pero nosotros en esta iglesia en particular trabajamos en los grupos celulares. Y yo quiero que hoy aprendamos qué es la célula, qué es una célula. La célula es un grupo de personas donde se crea un ambiente, una forma de vida. Si lo quieres anotar, lo quieres apuntar, es muy importante que lo hagas porque luego va a traerte a memoria, vas a recordar lo que significa la célula. La célula es donde se crea un ambiente, un ambiente de reino, se crea una cultura de reino. Porque antes estábamos en un reino de tinieblas, estábamos en un mundo diferente. Pero ahora es verdad que nosotros en la célula se empieza a vivir diferente. Algunos ya saben lo que estoy diciendo. Ya la vida cambia porque tú empiezas a ver la vida de una manera diferente. Dice en Romanos 12:2, dice, no vivan ya como vive el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. En la célula nosotros aprendemos a cambiar nuestra manera de ser, es verdad, porque hay cosas que traemos del mundo, traemos ciertos pensamientos, traemos ciertas actitudes, pero en la célula es donde aprendemos, donde corregimos eso en nuestras vidas. Esa forma de pensar que traemos de pronto, el no querer perdonar, la amargura que traemos, esa ira que no sabemos de dónde sale, pues en la célula es donde nos enseñan. La célula es donde aprendemos nosotros a pensar bien. A veces nosotros hemos escuchado por amigos que dicen, tú para qué vas a la iglesia si ahí te van a lavar el cerebro, te van a lavar los pensamientos. Pero la respuesta es, la verdad que sí. En la iglesia sí te lavan los pensamientos, sí te lavan la mente, sí. Porque te la lavan con la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios nos limpia aquellos pensamientos. Hubo una persona que dijo, yo antes era muy amargada. Antes era una persona que yo tenía y discutía con todo mundo que encontraba en el camino. Pero en la célula, esa persona, todo eso que vino, se hizo una santa paloma. Entonces, ¿de dónde sale esa persona? Pues en la célula. La célula es donde la persona empieza a moldearse, donde empieza a cambiar. Es donde nosotros, que ya lo voy a explicar, hemos tratado de que la célula sea bíblica. Y eso es lo que lo vamos a ver según Jesús, a la manera de Jesús. Por eso pusimos el tema, se llama el compañerismo de la célula según el ejemplo de Jesús. Porque según Jesús, Él vivió esto en células, en casas. Y Él era el que estaba allí, Él era el maestro, Él era el líder. Por eso nosotros en cada célula, nosotros tenemos una persona que consideramos un líder, alguien que te guía, alguien que te va a ayudar en tu proceso de crecimiento, de afirmarte en la iglesia. Y es importante que lo veas de esta manera para que cuando salgas de aquí tomes apuntes, ¿no? Entonces, ¿qué se experimenta en la célula? En la célula vamos a experimentar comunidad, vamos a experimentar conexión. Ahí es donde nos vamos a conocer los unos a los otros, donde vamos a experimentar cómo es el uno, cómo es el otro. Hay personas que no me gustan como son porque hablan mucho, pero eso te va a ayudar a ti a trabajar tu carácter. Tú de pronto puedes decir, no, es que tal persona es muy callado, no me gusta, pero a lo mejor Dios quiere trabajar en tu corazón eso algo que nadie ha podido llegar. Y solamente en la célula lo vas a trabajar. En tu trabajo, al jefe no le importa si vas como vas, si vas amargado, no vas amargado, si gritas, no gritas. Simplemente si gritas mucho te despiden, ¿o no?
O si estás mal, pues no quieres volver, te echan y no te pagan. En fin, nosotros experimentamos en el mundo ese tipo de situaciones, pero en la célula no. En la célula lo que hacemos es, a través de la palabra, es la corrección, a través de vamos a experimentar esa comunión los unos con los otros, donde vamos a tratar asuntos, experiencias que han vivido en su pasado, donde tú comentas con las demás personas, donde tú comentas tu presente, lo que estás viviendo, lo que te está pasando. ¿Sí? También tus pensamientos, tus planes para el futuro. Es en la célula donde tú hablas con los demás. Y yo recuerdo que cuando yo asistí la primera vez a la célula, para mí era un grupo de 9 mujeres y yo iba muy herida, muy lastimada, y cuando yo escuché los testimonios de las otras personas dije, lo mío no es nada. Y yo estaba tan afligida que pensando que lo mío era lo peor de todo. Pero cuando yo escuchaba los testimonios de las personas, yo decía, o sea, lo mío no es nada. Entonces, ¿qué hace la célula? La célula nos ayuda, nos edifica, nos hace entender de que no estamos solos, de que Dios está en control, de que Dios lo que quiere, dice, es trabajar en nosotros, cambiar nuestra manera de ser, de pensar, porque Él tiene todo lo bueno, agradable y perfecto para nosotros. En la célula, nosotros identificamos también en qué proceso, en el nivel espiritual en el que te encuentras. Hay unos que dicen, no, yo creo que no crezco, yo creo que no sirvo porque nadie me toma en cuenta, pero en la célula tú hablas. El líder o la persona que está en el grupo, la persona te ayuda a decir qué es lo que necesitas, qué te falta, por qué no creces, por qué no avanzas. ¿Sí? Es el líder el que te va a mencionar todas esas detalles que a lo mejor el pastor no te lo menciona, pero el líder sí te lo va a decir. También hay personas que en la célula identifican de cómo se encuentran desde antes, cuando llegaron por primera vez a la iglesia, y cómo están hoy en día. ¿No les ha pasado que ustedes se han visto, tú dicen, yo no era la misma de antes, yo he cambiado? ¿Les ha pasado o no? Sí. Por ahí veo que algunos dicen que sí. Quiere decir que la célula es donde tú experimentas esos cambios, porque solo allí es donde la persona te va a ayudar a identificar. Vamos a ver aquí el ejemplo de Jesús en la vida celular. Vamos a ver aquí cómo Jesús, Él mismo da el ejemplo, cómo Él en las casas, Él empieza a servir, Él empieza a manifestarse. Algo que yo les decía en la primera reunión, que para nosotros la célula es muy importante hacerlos en las casas. ¿Por qué es importante? Porque vuelvo y repito, es bíblico. Porque la célula bíblica a la manera de Jesús es en las casas. Yo recuerdo que al principio del ministerio, cuando nosotros empezábamos ayudar a la persona, a traerlos a Cristo, compartirles de Él, llevarla a la sanidad, decíamos, bueno, para que esta persona nueva venga, lo vamos a hacer en un bar, en un coffee shop, lo vamos a reunir, nos vamos a ver. Claro, nos tomábamos el cafecito, el tecito, comíamos algo y chao. Como que no, la persona no se identificaba. ¿Por qué? Porque yo creo, hoy en día entiendo que la persona necesita una familia. Nosotros fuimos creados porque Dios ve en nosotros una familia. Nosotros necesitamos un padre, una madre, necesitamos hermanos. Y la iglesia se identifica así con nosotros. Un padre, una madre, familias, hermanos, donde nosotros estamos en el mismo sentido. Y yo recuerdo que no funcionaba. Las personas que venían estaban un tiempo, tomaban el café y luego se iban. No se afirmaban realmente. Entonces entiendo que no funciona. Y vamos a ver a la manera de Jesús. Hay varios puntos aquí. El primero, Jesús traía salvación y les compartía a los que no estaban convencidos. O sea, en la célula vamos a encontrar personas que aún no están convencidos, personas que aún
Hay espirituales que ya conocen y hay otras personas que aún todavía tú dices, no lo veo que conozca todavía, no conoce de Cristo. O tal vez no lo haya recibido en su corazón. Mira lo que Jesús nos dice en Mateo 9:10. Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa. Aquí vamos a enfatizar mucho el propósito de tener la célula en casa, en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. O sea, vemos aquí que en la casa de Mateo se reunieron Jesús con sus discípulos, los espirituales, y habían gente que no conocía. O sea que en la célula tú vas a experimentar gente que conoce y no conoce. Por eso hay muchos que dicen, pero este no conoce, y este porque ha venido, y este porque está en la célula. Nosotros vamos a estar allí, es para darles el amor que necesitan. Vamos a darles allí porque Jesús estuvo con ellos compartiendo. Y si Jesús estuvo, ¿por qué no nosotros? 2, ministraba sanidad en las casas. O sea, en las casas Jesús también ministraba la sanidad física. Y aquí vemos un ejemplo en Mateo 9, 23, 26. Jesús siguió su camino ¿hasta dónde? Hasta la casa del jefe judío. Cuando llegó, vio a los músicos preparados para el entierro y a mucha gente llorando a gritos. Jesús les dijo, salgan de aquí, la niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero una vez que le sacaron a todos, Jesús entró, tomó de la mano a la niña y ella se levantó y todos en esa región supieron lo que había pasado. O sea, era una casa donde conocían que estaba la presencia de Dios allí. La célula es donde nosotros experimentamos consuelo. Aquí ellos habían tenido una pérdida, un familiar. Cuando alguien ha fallecido, cuando alguien se nos va, se nos adelanta la presencia del Señor y uno queda así con el dolor, uno queda desconsolado. Pero ¿qué hace la célula? La célula te consuela. La célula lo que hace es arroparte, la célula que hace acompañarte. Pero si la persona no está en célula, ¿qué va a pasar? Va a ser a lo mejor un desconsuelo para aquella persona. Pero dice que en la célula ministraba y Jesús estaba con ellos. 3, Jesús formó a sus discípulos en casas. También los formó en las casas a sus discípulos. Marcos 9, 33, 35. Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaúm y cuando ya estaban ¿en dónde? En la casa, Él les preguntó, ¿de qué estaban hablando cuando venían por el camino? Los discípulos no contestaron nada porque habían estado discutiendo cuál de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. ¿Qué hacía Jesús? Les puso en el sitio. A ver, ¿qué es lo que están hablando ustedes? ¿Qué es lo que quieren ustedes hacer? Los estaba formando. Y en la célula te forman, en la célula te corrigen. Mira, eso no se hace así. No, pero es que yo quiero hacerlo de esta manera. No, pero si el pastor te dijo que no lo hicieras. No, pero si el líder de mantenimiento te dijo que no lo hagas. Sí, pero es que yo pensaba, no, entonces yo no regreso más. Tome la llave, yo me voy. O no regreso más a esta célula porque me están corrigiendo. Pero mira, Jesús formaba a sus discípulos. ¿Los formaba para qué? Para un propósito eterno. 4. Jesús está en medio de 2 o 3. Y cuando Jesús está en medio de 2 o 3, dice que en esa casa hay bendición y paz. Juan 20, 19. En la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron ¿en dónde? En una casa. Vemos que en la casa es tan importante para Jesús. Las puertas de la casa estaban bien cerradas porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo que Dios los bendiga y les dé paz. O sea, la célula en las casas es donde Dios trae bendición y trae paz. Cuando hay una angustia,
Cuando tú estás, mire, líder, es que me pasó esto, es que me pasé en rojo, es que aquí no he pasado el test de conducción, estoy angustiado, no sé qué voy a hacer, ¿cómo lo hago? Hay angustia, hay de pronto temor, hay miedo, tengo una corte que presentar, ¿cómo lo hago? Y Jesús dice que está en medio de 2 o 3, Mateo 18:20, porque allí donde estén 2 o 3 de ustedes reunidos en mi nombre, allí estaré yo. O sea, hay una promesa que Dios dice, si ustedes están allí reunidos en mi nombre, allí voy a estar yo. Y voy a traerles bendición, voy a traerles paz, ustedes tranquilos que yo les voy a ayudar. Puede haber angustia, puede haber desconsuelo, puede haber lo que sea, pero Jesús ha prometido que Él va a estar. 5, Jesús resolvía dudas de sus discípulos, dudas de las enseñanzas. En Mateo 7:17, cuando Jesús dejó a la gente y entró ¿dónde? En la casa otra vez. Los discípulos le preguntaron qué significaba esa enseñanza. Hay algunos que están con dudas, que no saben cuál es el mapa de crecimiento, cuál es mi próximo paso. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque dice el pastor de las fiestas solemnes, yo no entiendo eso de la Navidad, yo no entiendo esto de aquí y de allá. Hay muchas dudas, pero todo se resuelve en las células. Si tú no asistes a la célula, a lo mejor es porque por eso estás con todas esas dudas. Pero allí se resuelven las dudas. 6. En casa Jesús enseñó el principio de autoridad. También es tan importante como también se aprende la honra hacia la autoridad. Juan 12:1-2. 6 días antes de que se celebrara la fiesta de la Pascua, Jesús fue al pueblo de Betania. Allí vivía Lázaro, el hombre a quien Jesús había resucitado. Y en ese pueblo unos amigos de Jesús hicieron una cena para él. La Biblia dice en la nueva versión, una nueva traducción dice, hicieron una comida en honor a Jesús. Lázaro estaba sentado a la mesa de Jesús y su hermana Marta servía la comida. O sea, aquí estaban ofreciendo una honra a Jesús, al líder. En la célula tú haces todo eso. En las células tú haces comida, en la célula tú compartes, en la célula tú dices vamos a honrar a esta persona. Es bíblico. Cuando tú haces todo eso en la célula, vamos a preparar un alimento mejor, vamos a atender mejor a nuestro líder. Cuando tú haces eso, tú estás honrando a Jesús, porque eso es lo que Jesús hizo. Eso es lo que Jesús hizo. Y cuando alguien piensa lo contrario, alguien piensa que no es así, alguna persona dice yo no creo, puedes ir a la Escritura. Y Dios, el Espíritu Santo nos va a ayudar a identificar, nos va a ayudar a corregir nuestra forma de pensar. También Jesús celebra la Pascua en la casa. Él sabe dónde quiere habitar. Mateo 26, 17, 18. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que se preparemos la cena de la Pascua? Jesús les respondió, vayan a la ciudad, busquen al amigo que ustedes ya conocen y denle este mensaje. El maestro dice, yo sé que pronto moriré, por eso quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. El Señor sabe dónde quiere habitar. Y eso es muy importante, eso es un punto clave donde Dios quiere tener la célula. No es en cualquier sitio, no es en cualquier lugar. Por eso cuando nosotros pensábamos que era en el coffee shop, cuando nosotros pensábamos que era en ese restaurante, que pensábamos que la célula la íbamos a tener en tal sitio, no era así, no funcionaba. Las personas no se establecían, no cogían raíces. ¿Por qué? Entiendo, porque es Dios quien escoge el lugar. ¿Dónde quieres habitar? ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde quieres, Señor, que la célula sea el lugar para que tú habites, para que tú estés, para que tú nos enseñes? También en casa fue derramado el Espíritu Santo. En Hechos 2, del 2 al 4. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte, impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. El Espíritu Santo es derramado en las células.
cuando están todos unánimes, en un solo espíritu, en un solo sentir, en un solo querer, en un solo deseo, en un solo parecer, el Espíritu Santo se derrama. Ahí dice que Él viene porque ahí es donde Él quiere estar. Es tan importante. Dice que la iglesia primitiva también se reunían en casas. En la iglesia primitiva, en Hechos 2, 43, 47. Se reunían. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, en común todas las cosas. Vendían sus propiedades. Mira lo que hacían ellos. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿En qué perseveraban? Perseveraban unidos, unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ellos comían en las casas. Por eso ustedes ven que algunas casas, y yo sé que en algunas hacen comida, en algunas cuando les toca célula dicen yo me tengo que ir porque voy a preparar rápido una comida, una buena comida porque tengo el grupo que viene. O sea, yo cuando escucho eso, yo digo, esta persona recibe bendición, porque es lo que dice la palabra. No es lo que estamos nosotros diciendo, sino lo que Dios ha establecido. Que ahí es donde Él va a morar, que ahí es donde va a derramar paz, bendición, su presencia va a estar allí. Y la persona dice, yo voy a atender a estas personas. Tanto son aquellos bendecidos los que abren las puertas de su casa como aquellos que van a ese lugar. Porque también hay otros que los hay, que dicen, no, yo para qué voy a ir a célula, yo no tengo tiempo, yo trabajo, yo tengo mucho que hacer y la célula me quita tiempo. No, yo no tengo tiempo para eso, esos son solo para los espirituales. Pero déjame decirte que te estás perdiendo de todas estas bendiciones, porque esta es la célula bíblica. Dios ha dicho que Él va a estar en medio de la célula. Va a traer consuelo, va a traer la sanidad, va a traer un cambio de mente, un cambio de carácter, un cambio de tantas cosas. O sea, un paquete allí entero y gratis. Digo, nosotros queremos estar allí. Por eso vemos que estos apóstoles es el ejemplo que ellos vivieron compartiendo la alabanza en el templo. Nosotros venimos, alabamos aquí en la iglesia, cantamos alabanza, danzamos, pero en las casas enseñamos, en las casas aprendemos, en las casas donde abrimos la Biblia, en las casas es donde nosotros corregimos, nos formamos. Hay personas que dicen, bueno, la célula es, y si no hay tema, ya no hay célula. No, la célula es desde el momento que tú sales de casa, ya empieza la célula. ¿Por qué? Porque tú empiezas a arreglarte. No sé si les ha pasado, pero a mí me pasa eso. Yo en el momento que yo voy a célula, yo digo, ya me toca la hora, tengo que coordinar el tiempo que llego a la célula, yo ya empiezo a arreglarme, a acondicionarme, yo digo, ese es el tiempo que yo ya estoy yendo a célula, que yo ya estoy en célula. Llegamos a célula, un tiempo donde tú compartes, un tiempo donde tú tomas tu café, donde tú comes, dependiendo de lo que te den, lo que te reciban allí, porque ahí está la presencia del Señor. ¿No les ha pasado que muchas veces uno va cansado, agotado, con problemas, con alguna situación encima, con estrés, y llegas a la célula y se te va todo? Una vez me dijo alguien, yo no quiero ir porque es que estoy enfermo, me duele la cabeza, estoy con una fiebre. Y digo, no importa. Si te encuentras con fiebre, como te encuentres, anda, porque la célula es donde vas a hallar sanidad. Y ahora lo estamos viendo por qué. No porque dijo la pastora que va a haber la sanidad o el líder dijo, no, porque es lo que Dios ha dicho. Su presencia va a estar. Y si la presencia de Dios está, hay libertad. Entonces, vemos que es importante considerar la célula porque es bíblica. Y vamos a ver un ejemplo aquí en la Biblia de un hombre como Cornelio, que era piadoso, dice la Escritura, que temeroso a Dios y donde su casa fue bendecida porque él amaba, oraba, buscaba a Dios. Era un hombre que él ofrecía su casa para que esté al servicio de Dios. Esto lo vemos en Hechos 10, 1, 4 y 30 al 35. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa
y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Era un hombre que oraba, su casa oraba, presentaba que en oraciones. Y luego dice que sus oraciones, cuando él ora, Dios le dice a él que sus oraciones han sido oídas y sus limosnas han sido recordadas delante de Dios. O sea que Dios tiene memoria de lo que tú haces. Si alguien dice, no, yo tanto que sirvo, tanto que doy, vienen a las células, yo no veo nada, que mi casa no progresa, que mi vida sigue igual, eso es mentira. Porque dice la palabra aquí de Dios que Dios te prospera, Dios tiene memoria y se acuerda de todo lo que tú haces, de todo lo que tú estás haciendo con las personas. Él se acuerda de todo. Y ahí en la parte final, que estamos en la parte 35, del 30 al 35, entonces en la parte última dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. O sea, Dios sabe de que tú estás haciendo tu trabajo, de que tú estás sacrificándote por lo que estás haciendo. No importa si tú dices, yo no tengo para hacer una comida en la célula, pero dices, yo tengo un pan y un café. O puedo hacer de este lugar un lugar donde la gente se sienta bien cuando lleguen a tu casa. No un lugar donde tú dices, bueno, aquí rápido para que se vayan. Les pongo la escoba atrás de la puerta para que no se queden mucho tiempo. No hagas eso, porque es la presencia de Dios que va a estar allí. Es la presencia de Dios que habita. Y yo les contaba que yo recuerdo, porque a mí me gustaba mucho, me gustó cuando yo la primera vez que asistía a la célula, un grupo de 9 mujeres, a mí me gustó y creo que eso fue lo que a mí me conquistó, el estar en compañía, hacer relaciones con los demás, porque me brindaron un café y un pan de bono. Ahora, no había los pan de bonos que hay ahora. Ahora encuentras de todo tipo, sabores, colores. En ese entonces no había, era el único. Que de hecho un día le preguntamos, ¿cuál es dónde se compra? ¿Dónde compraste? No querían decir dónde se compraba, porque eso era una reliquia. Entonces, para mí, un pan de bono, un café, bueno, eso era, yo iba por eso. Yo digo, yo quiero la célula porque me siento bien, que me den cariño, me den amor, me atienden con cariño. Y un café y un pan de bono, perfecto. En el frío, la casa caliente, que tú te sentías, en ese entonces había mucha nieve, llegabas de la nieve, te entrabas, te recibían bien, la casa caliente, rico, tú querías estar. Hasta el día de hoy recuerdo todo eso. ¿Qué quiere decir? Que Dios trajo a memoria. Imagínate lo que Dios hace usando las personas para simplemente conquistarte con esos detalles que aparentemente uno diría, pero eso no es insignificante, pero no es insignificante. Eso es de mucho valor para Dios, porque hay una alma conquistada para Él. En ese momento era mi corazón. Me estaba conquistando Dios por medio de un pan de bono y un café. Ahora, yo no sé el tuyo, cómo se ha conquistado Dios, cómo llegue, porque cada uno es diferente. A lo mejor alguien se conquista porque simplemente un abrazo, que yo voy porque mi líder me abraza y me da caricias todos los días que yo llegue allí. O cada semana que llegue me abraza y me besa. Digo, pues a lo mejor cada persona recibe el amor de muchas maneras. Pero es importante que tú en la célula experimentes ese cariño, ese amor. Y eso es dentro de las casas. Yo sé que en algunas células no lo han podido por motivo de trabajo, sé que lo tienen de otras maneras, pero es importante, la casa es bíblica. Esto nos trae aquí una historia que quiero comentarles. Algo que cuando nosotros abrimos nuestras casas para que la presencia de Dios esté, vemos que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios habitaba en el arca del pacto, ¿se acuerdan? El arca del pacto es donde la presencia de Dios estaba, no había un lugar, pero la presencia de Dios la movilizaban por medio del arca del pacto. Y se acuerdan también en la historia que un día en una guerra entre Israel y los filisteos, perdió Israel y los filisteos, los malos, robaron el arca y se la llevaron.
Después el arca de Dios dice que fue a habitar en la casa de Abinadab. Llegó a la casa de esta familia, ahí la pusieron, la presencia de Dios estaba allí, en la célula, en esa casa, con la familia, con sus hijos, pero parece ser que ellos no le dieron importancia. Ellos dijeron, no, vieron, no es importante, o sea, está la presencia, no le damos la honra, no valoramos lo que hace el líder, no valoramos lo que la célula representa, no valoramos lo que Dios me quiere traer. Dejamos, no, eso no es importante. Y esta familia de Abinadab, eso es lo que estaba haciendo con la presencia de Dios allí. Ellos vieron como un mueble más en la casa, se hicieron muy familiar, es la familiaridad. Yo creo que por los años, a veces nosotros nos vamos familiarizando y vemos la célula como, ay, otra vez veo al mismo líder, ay, otra vez el mismo martes, el mismo lunes, el mismo miércoles, el mismo sábado, radicales, los mismos. Entonces como que vemos que es lo mismo todo y nos vamos haciendo familiar, la familiaridad. Y vamos perdiendo luego la esencia, el propósito. Y no podemos perderlo. Por eso es que nosotros estamos retomando y por eso son también estas predicaciones, porque estamos refrescando la visión. Estamos refrescando en este momento cuán importante es para la iglesia la célula, que tú estés en un grupo celular, porque tú necesitas es acobijarte, necesitas afirmarte, necesitas identificarte para poder dar raíces y crecer, porque algo Dios tiene que sacar de ti, pero no va a sacar hasta que tú no te dispongas. ¿Cómo Dios va a sacar algo de ti si no te dispones, si tú no vas a la célula, si no te dejas tratar? Si cuando algo te dice el líder no te apareces, no, el líder me va a tratar mi pecado, entonces no vuelvo más. ¿No les ha pasado eso? Que no aparecen después de un buen tiempo. Que los hay. Después dicen, no, yo no aparezco porque el líder me va a tocar otra vez ese temita y mejor no quiero. Pero a veces es necesario que lo toque el líder. ¿Para qué? Para corregirte, dice, en los malos caminos. ¿Y para qué? Para que des el fruto correcto. Que eso es lo que Dios está más empeñado en nosotros. No es avergonzarnos, sino es que nosotros podamos ser libres y servirle. Ese es el propósito de Dios. Entonces vemos aquí que esta historia del arca del pacto estaba en la casa de Abinadab con sus hijos. Y no hubo nada, no se prosperó. Dice que estuvo muchos años, según la historia, cuentan que estuvo muchos años el arca del pacto en esa familia, en esa casa, pero no pasó nada. Luego el rey David, ya en su reinado, él se entera y dice, oh, el arca del pacto está allí, yo la tengo que mover a mi ciudad. Él sí era un hombre espiritual. Él dijo, yo sé que el arca del pacto necesita habitar en un lugar donde yo pueda adorar. Él sabía lo que la célula representaba. Él dijo, yo sí quiero la célula, yo honro a mi líder, yo honro la presencia de Dios, yo quiero que cuando llegue el lunes, cuando llegue el martes, que yo quiero ir con algo para allá. O sea, hay personas que sí aman la presencia de Dios. Hay personas que sí aman y les gusta, abren la puerta de su casa para la célula, van a la célula con amor, con cariño y con todo deseo. Y el rey David lo quiso mover, pero cuando dice que estaban moviendo el arca del pacto, Usa, uno de los hijos de Abinadab, toca el arca y muere al instante. Entonces, ¿qué pasó con él? Que tocó, seguramente no estaba purificado, estaba en pecado. Estaba sin la presencia de Dios, estaba en pecado, no tenía el sentir que tenía el rey David. Murió al instante y le dio miedo al rey David. El rey David dijo, no, yo qué voy a mover el arca, yo no muevo aquí porque también yo soy pecador y a lo mejor me puede pasar algo. Mejor la dejo y la voy a pasar en la casa de Obededón. Vamos a ver los nombres, que aquí estos nombres son raritos. Obededón, el geteo. Dice la Biblia que el arca del pacto estuvo 3 meses en su casa. Y dice que 3 meses en su casa y fue prosperado. Dice, bendecido toda la casa de él y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. O sea, todo lo que él tenía, todas las pertenencias. Ahora, ¿cuáles son las pertenencias de él? Su trabajo, su empresa, ¿qué habrá tenido? O sea, todo lo que él tenía era bendecido, prosperado. Porque la presencia de Dios estaba en su casa 3 meses. Lo prosperó. ¿Y por qué no lo prosperó Abinadab, que estuvo cuántos años allí? Lo que pasa es que él se familiarizó.
Lo que pasa es que él no le dio importancia a la célula, no le dio importancia al líder, no le dio importancia a la casa, no, atendía lo que sea. Habían ejemplos, yo les contaba en la primera reunión que en algunas ocasiones habían personas cuando tuvimos que decirle que se podía hacer la célula en una de las casas y a veces no llegaba a tiempo, las personas tenían que esperar afuera para que la persona llegara y poder entrar a la casa. En muchas otras ocasiones había que decirles, mira, hay que recibirles, atenderles con un café, por favor ponles café, algo a la gente, atenderles porque nosotros entendemos y consideramos que es sagrado, que es la presencia de Dios que está allí reposando. Y no podemos como ignorar, no podemos como decir no pasa nada. Porque ahí es donde Dios dice que bendice, trae paz, trae consuelo. Ahí es donde Dios convierte el alma, trae salvación, trae identidad, nos forma el carácter. En la célula es donde Dios transforma totalmente nuestras vidas. Y luego dice que el rey David se hace la pregunta. La pregunta dice, ¿cómo podré llevar el arca de Dios? David tuvo temor, 2 Samuel 6, 9, 12. David tuvo temor del Señor aquel día. Imagínate, él tuvo temor lo que le pasó a Usa. Y dijo, ¿cómo podré venir a mí el arca del Señor? O sea, ¿cómo podré, Señor, yo hacer más para la célula? ¿Cómo yo puedo para que ellas crezcan? ¿Cómo yo puedo ir, llevar, dar? ¿Cómo, Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obededón el geteo por 3 meses. Permaneció el arca del Señor en la casa de Obededón el geteo. Y bendijo el Señor a Obededón y a toda su casa. Y se dio aviso al rey David. Y el Señor ha bendecido a la casa de Obededón y todo lo que le pertenece a casa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios a la casa de Obededón, a la ciudad de David. Se hace la pregunta, ¿cómo lo hago? No es tomarlo como, ya lo sé, ya lo conozco. No, otra vez lo mismo, otra vez la célula, otra vez este día. Otra vez me están diciendo que prepare comida para la célula. ¿Qué hay que llevar? ¿Qué hay que decir? O sea, siempre como si hay esa queja en tu corazón, por eso ahora la tienes que quitar. Ahora hay que cambiar esa mentalidad, cambiar ese pensamiento y más bien, Señor, ¿qué llevo para tu presencia? Para que tú estés bien. Voy a llevar una buena actitud a la célula. Voy a dar gracias por el líder que me has dado, aunque no me gusta esa persona, no me gusten actitudes de esa persona, pero voy a tener una buena actitud, voy a tener respeto hacia esa persona. Si sabes que te toca ese día, sepáralo para ti. No, justo ese día te salen todas las cosas. No sé si les ha pasado. El día de la célula te salen todos los trabajos, los mejores, los que te pagan doble. No sé si les ha pasado. ¿Por qué será? Porque seguramente ese día tú tienes que tomar decisiones espirituales. Una vez estaba yo, cuando recién empecé a conocer de Dios, empezamos célula, y recuerdo que estaba con una fiebre de 40 y tenía que conducir a la célula. Y yo estaba pero así mal, pero yo dije, yo voy a la célula, no voy a faltar porque yo sé que tú me sanas. Y no conocía Biblia, yo era nueva, pero yo era llevada, ¿por qué? Porque simplemente en la fe. Algo había, el Espíritu Santo va poniendo en nosotros, dice la Biblia, el sentir, el querer como el hacer, de su perfecta voluntad. Algo pondría en mí porque tampoco no es que conocía nada, pero estando allí se quitó, se fue y seguíamos así. Entonces yo fui entendiendo de que ahí en la célula tú recibes sanidad, en la célula tú recibes incluso las habilidades, porque allí cuando nosotros estamos haciendo trabajos dentro de la iglesia, preguntamos a los líderes, ¿quién está apto para hacer tal trabajo? Y ellos conocen, dice, tal persona es fiel, tal persona es comprometida, tal persona tiene carácter, tiene buena actitud y podemos ponerle a servir para esto. Entonces de ahí hemos sacado a las personas al servicio dentro del ministerio. ¿De dónde salen los pastores, los ministros? ¿De dónde salen los evangelistas, los profetas? De las células. ¿Dónde salen los nuevos pastores? De las células. No es que salen aquí que los escogemos quién está más guapo, mejor, el que se porte mejor, no. Está dentro de la célula. Por eso hay personas que dicen, pero yo no crezco, yo no avanzo, nadie me usa, nadie me pone en nada.
porque seguramente no estás en célula. Aquel que no ha crecido aquel que no ha crecido espiritualmente es porque no ha querido hacerlo, pero tiene todas las herramientas dentro de la célula. Por eso yo digo, nosotros somos una iglesia celular que aunque el ministerio, la iglesia es grande, como vemos en Madrid, ¿verdad? Vemos en Madrid la iglesia grande, pero nosotros nos reunimos en grupos pequeños donde nos vamos relacionando y nos vamos conociendo. Y así cuando tú vas a la iglesia y la iglesia se va ensanchando, va creciendo, tú no vas a perder la comunión con los demás. ¿Por qué? Porque tú vas a conocer tu grupo. Hay personas que dicen, no, pero es que el pastor no se acuerda de mí, yo estuve enfermo, estuve una semana, un mes, y el pastor ni siquiera me una llamada. Pero tu líder sí. Tu líder sí ha estado pendiente de ti. Tu líder te ha llamado, te ha buscado, ha ido en grupo, ha ido a buscarte, ha ido a verte. Para eso están los líderes, porque el pastor no se alcanza para todo. No se alcanza para todos los proyectos o para todas las cosas que están dentro, el trabajo dentro de que conlleva a la iglesia. Pero están los líderes para ayudarte a crecer, para ayudarte a formar, para ayudarte a seguir adelante y no te quedes a la mitad del camino. Entonces, es importante y tú identifiques que las células estamos, como decía, somos una iglesia, ¿no? Donde corregimos todo, donde estamos los grupos de PKPC, que son las células de los niños, células radicales, las células de adultos, los que ya conocen. Y los que no conocen, o los que están en el proceso de conocer la iglesia, pues bienvenidos, empiecen a hacer todo el proceso de coger conectas, de sanidades, y luego te vas añadiendo a la célula, te vas añadiendo a un grupo donde tú vas a aprender, donde tú vas a encontrar identidad, donde vas a encontrar propósito. Hay dos beneficios que son muy importantes de la célula, que yo me gustaría que lo apuntaras. Dos beneficios. Uno, que la célula nos ayuda ¿a qué? A que Dios nos llena completamente. ¿Sí? Dios nos llena completamente, y también otro beneficio de la célula es que a través de nosotros, de las relaciones, nosotros vamos a llenar y a suplir también nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque nosotros, como somos seres complejos, y a veces estamos siempre necesitados, ¿verdad? Estamos necesitando de personas. La iglesia, cuando tú llegas aquí, tú no conoces a todas las personas. Pero seguro que en el grupo de célula que tú tienes, tú conoces. Y tú cuando entras a la iglesia, tú te vas a unir al grupito que tienes. ¿O no? ¿No te ha pasado que tú te juntas a comer, incluso te juntas y compartes con el grupo tuyo, hablas con el grupo tuyo, y luego las mismas personas de tu grupo te presentan a otros y así haces relaciones? Y eso que hace en tu vida hace que tú te llenes los faltantes. Porque hay faltantes que nosotros tenemos. De pronto tú no has tenido hermanos, eres uno. O de pronto si has tenido malas relaciones con ellos. Pero al venir a la iglesia tú empiezas a relacionarte. ¿Y qué hacen las relaciones? Traes sanidad. Trae sanidad. Es muy importante. El ser humano, una de las necesidades o dos de las necesidades importantes que también lo hacemos, que también recibimos dentro de la célula, es la necesidad de ser aceptados. Y en la célula somos aceptados, tal como venimos. En la célula no te rechazan como vienes. En la célula te aceptan tal como eres. A veces hablas mucho y bueno, te escuchan. Aquí no puedes hablar mucho porque yo estoy predicando, pero seguro que cuando llegues a la célula vas a hablar. Pero también vemos que otra necesidad es también la necesidad de nosotros servir, de ser útil. Entonces también nosotros servimos. Por eso, cuando tú te pones al servicio de las células, cuando tú entras en la célula, tú estás entrando ¿qué? A ser aceptado, a ser útil para el ministerio, para sacar tus dones, tus talentos, para sacar tus habilidades, para sacar todo lo que Dios te ha dado, que a lo mejor tú ni sabes lo que tienes. Hay personas que han dicho, no, yo no sé cocinar, no, yo no sé hacer nada, pero cuando la ponen a cocinar en la célula, experta cocinera. Y ¿de dónde le salió esos talentos? Pues allí, de ahí sacó. No lo sabía, pero ahí sacó todo eso.
Como conclusión vemos aquí que la iglesia está para traer la unidad. La unidad. Es muy importante las bases bíblicas. ¿Sí? Nosotros como iglesia también afirmamos la doctrina, que sea una sana doctrina. Cuidamos a las ovejas, cuidamos la gente, cuidamos. Ayudamos a cumplir el gran mandamiento, que lo que Dios ha dicho, ir y hacer discípulos. Tratamos de que cada uno de ustedes, por favor, se conecten con Dios, que traten de estar en alguna célula. Quiero motivarlos en esta mañana para que ustedes busquen una célula. Si alguien ha dejado la célula, pues, no sé, hable con su líder, hable con algún líder, hablen conmigo. Cómo poder ustedes integrarse otra vez. Porque la célula es donde tú vas a encontrar propósito. Por eso muchas veces como creyentes puedes estar en Cristo, puedes ser salvo, pero realmente no has hallado el propósito. Y a lo mejor te encuentras a lo mejor de pronto siendo una persona amargada, siendo una persona que sí, no te sientes satisfecho contigo mismo. ¿Por qué? Porque el propósito que Dios nos pone en el corazón dice desde la eternidad. O sea, hay un propósito que ya está escrito en el corazón nuestro. Y eso lo tenemos que descubrir a medida que nosotros vamos entregando al Señor todo nuestro ser, nuestra mente, todo lo que somos. Y ahí vamos a ir descubriendo. Pero nadie va a descubrir nada si tú no estás en una célula. Nadie va a saber nada de ti si tú no te conectas. Nadie va a conocerte porque no te conocemos. Pero vuelvo y repito, cuando algo Dios quiere contigo, seguro, Dios te llama. Dios te llama por tu nombre y así mismo como hizo con Cornelio. Se acordó de Cornelio, dijo, yo sé porque tengo memoria de las limosnas, de las oraciones de Cornelio. Y mandó a Pedro, donde estaba, lo rebuscó por donde sea para que vaya para allá. Dios, por eso dice que envía obreros a la mies. Dios envía personas, incluso a nuestras familias. Tú puedes estar aquí abriendo las puertas de tu casa en una célula. Y Dios se acuerda, me acuerdo de fulanita, cómo abrió la puerta de su casa. Voy a abrirle y acordarme de sus padres que no conocen, para que alguien vaya y los visite por allá. O sea, Dios se encarga de nuestras familias. Todo lo que uno hace, dice que no, todo lo que uno hace no queda en vano para el Señor. Todo Dios lo toma en cuenta. Y ahorita ya lo hemos visto a la luz de la palabra, cómo Dios tiene cuidado de nosotros. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.